Saludos y besos desde mi metralleta de leche para Junior Play hasta Monterrey, Chas Uribe hasta Mexicali, PSGT hasta Michoacán, Miranda Palacios, Moisés Orozco hasta Tijuana, Juan Jesús hasta Guadalupe, Nuevo León, Miguel Lozano hasta el Bronx, Nueva York, Javier Bojorges hasta Los Mochis, Sinaloa, Jorge Aguirre hasta Fortín, Veracruz, J. Towers hasta Tijuas, Fernando Flores hasta Mexicali, Oscar Martínez hasta el Puerto Jariocho, Arturo Terrazas hasta Papantla, tus hijos vuelan, y a Cornelio Morales hasta Ecatepec. A todos los expulsados, ahí les va una soplada de gases para la relajación. Hoy no vamos a entrar en dilemas, pues el nombre del top es muy claro. Solo hay que puntualizar que estos jugadores vinieron a la Liga MX de países ciertamente raros. Estos llegaron a México solo a perder el tiempo. Algunos con ganas pero sin fútbol, sin mucha técnica, sin poder adaptarse. Otros solamente vinieron de vacaciones y aportaron un mural. El común denominador de estos jugadores fue que solo sirvieron de relleno y terminaron siendo desechados rápidamente. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas de países exóticos que fueron un fraude en la Liga MX. Bueno, ya, a lo que venimos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Luis Leal. Luis Leal es un jugador santotomense. Digo es porque increíblemente todavía juega y corre. Bueno, supuestamente. Bien, este ente es un futbolista que llegó a México procedente de Newell's, Argentina, y actualmente juega en Xolos de Tijuana, donde no ha sido capaz de despuntar. Pero no es la primera vez que se le ve en estos lares, ya que en 2017 jugó con los extintos Jaguares de Chiapas, donde a duras penas pudo sumar 10 encuentros con los chiapanecos. Leal supuestamente es un killer del área, un jugador con buen físico que rompe defensas y hace pedazos a los porteros. Al menos con ese cartel venía, pues antes de llegar a México había jugado en el fútbol árabe, donde registró en 2016 la paupérrima cantidad de 10 partidos sumando 2 tristes goles. Así fue como llegó a México de la nada. La Pantera solo fue un espectador más en la Liga MX, pues con los Jaguares nunca despuntó. Su físico lo hacía verse pesado y sin velocidad. A eso se le suma que nunca se pudo acoplar y a veces pecaba de individualista. Luego de fracasar con los Jaguares sorpresivamente, el Newell's lo fichó en 2017 y modestamente jugó 64 partidos donde anotó 18 goles. Su segundo mejor registro en su carrera hasta ahora, luego de que en 2012 registrara para el Estoril de Portugal 57 partidos y 19 goles. Hace algunas semanas regresó a jugar a la Liga MX con Xolos de Tijuana y apenas se le vio pisar el césped y verse de la misma forma que cuando estuvo en Jaguares. Algunos creen que será un fiasco y otros dicen que es el nuevo Villic. Como dato, Leal nació en Portugal, pero es hijo de padres africanos, exactamente de Santo Tomé y Príncipe, una pequeña isla de África de las más pobres del mundo. Cuando le preguntaron por qué no quiso jugar con la selección de Portugal, dijo que porque jamás habría chance, además de que si jugaba para Santo Tomé, lo iban a ver como el nuevo Ronaldo africano y además sería sencillo llegar a un mundial. Abdul Thompson. La historia de Thompson es un poco triste, pues él decide abandonar su país natal, Sierra Leona, debido a la guerrilla que había en los 70s. Tras esto, este personaje se dedicó a jugar fútbol cuando cumplió 19 años y cursaba la universidad en Estados Unidos. Su físico y la velocidad eran lo que más lo caracterizaban, pues le decían la gacela aún en Estados Unidos. Esos dotes le daban esa potencia africana envidiable que dejaba caucásicos tirados en el césped, siendo un jugador promesa. Su salto al fútbol profesional se dio con las Cobras de Georgetown en 1993. Luego emigró a El Salvador para jugar con el Atlético Marte, donde hizo un gran trabajo. En ese momento, los salvadoreños lo adoraban como un dios maya y le quisieron nacionalizar, pero este no se dejó. Para la 95-96, Abdul llegó al Atlético Mexiquense, filial del Toluca, y se mantuvo allí algún tiempo, hasta que después se mudó con los Coyotes de Saltillo, quienes eran la filial de Rayados. Para el 98, Thompson ya era un jugador de los Regios y había debutado en una Copa Libertadores. En la TV no se cansaban de elogiarlo, pues decían que corría como loco, y sí, corría y tenía potencia, pero desgraciadamente a la hora de definir era un auténtico petardazo. La afición de Rayados sufrió de mucha ansiedad y desesperación, pues este sujeto fallaba casi todo a pesar de correr como gacela. De nada servía que se quitara 3 y luego sacara peritos en sus tiros. En su estancia con Monterrey, Abdul jugó 15 partidos y anotó 3 goles. Como anécdota, este jugador usaba el 690 en su dorsal. Él ni siquiera sabía que era una campaña de una radiodifusora filial de Grupo Multimiados. En el año de su llegada, la radio cumplía 50 años y en honor a ello habían hablado con el club para que luciera su frecuencia en el dorsal. La radio era RG La Deportiva 690 AM. Este terminó su carrera en Estados Unidos haciendo actos de beneficencia para sus connacionales en Sierra Leona. Reggie Sato.
Reiji Sato es un futbolista japonés totalmente desconocido. Es muy poco probable que alguien se acuerde de él y de que militó en los extintos Monarcas Morelia por allá del 2013 y en los Tecos de la UAG en 2014. Cuando llegó a México, los incautos decían que corría la milla y que sabía sortear jugadores a velocidad, algo que solo fue una cortina de humo porque casi siempre se cansaba en el mediocampo. Pero vayamos rápido al cómo demonios llegó este mequetrefe a México. Según Sato, su gusto por jugar fútbol se dio gracias a su hermano que le gustaba ese deporte y entonces dijo: "Oh, yo que Lela hace lo mismo". Y ya, la Copa del Mundo de Corea-Japón lo inspiró porque años después, en el 2010, de pura coincidencia, en una Copa Chivas, vino a México representando a Japón. Ahí fue donde aprovechó para quedarse gracias a un representante japonés que lo colocó en México sin broncas, permaneciendo en Chivas por un buen tiempo, llegando hasta jugar en tercera división. En una entrevista, Sato dijo que su fútbol se parecía al de Javier Aquino, también al de Nagatomo cuando este jugaba en el Inter, y que de velocidad se parecía a Aaron Lennon. Sí que tenía muy buena mentalidad este muchacho. El chiste es que Rubén Omar Romano lo debutó en una Copa MX, pero vaya, de ahí no pasó. Al año siguiente se fue a los Tecos y de ahí se perdió para siempre. Como dato, Sato era un muchacho disciplinado, le gustaba leer y no salir de parranda, pero ni con su disciplina dio el ancho en México. Quizá le hubiera ido mejor si hubiese invertido en un puesto ambulante de sushi en Guadalajara. Giles Barnes, cuando llegó a México hasta fiesta le hicieron. Este jugador de origen británico dio mucho y a su vez poco de qué hablar, pues a pesar de que Jesús Martínez Jr. siempre lo veía con ojos de amor, este jugador fue la oda a la mediocridad. Sin técnica, sin velocidad, sin idea en la cancha, a Barnes no sé quién le dijo que era futbolista. Parecía más cantante de reggaetón o de R&B, porque siempre andaba bien peinado y bien perfumado ligándose a una que otra guanajuatense. Supuestamente era un delantero, pero a lo mucho en lugar de anotar goles los evitaba, pues siempre andaba en el área estorbando. Aún así, este jugador logró colocarse en la selección inglesa sub-19, pero al ver que la cosa estaba ruda, mejor decidió jugar más tarde con la selección de Jamaica, pues también contaba con la nacionalidad caribeña. Después de un largo andar entre equipos de poca monta en Inglaterra y en Estados Unidos, en 2018 llegó con el León junto a Landon Donovan. Sin embargo, Barnes se la pasaba más tiempo en los palcos que en la cancha. Poco a poco la afición del Bajío se dio cuenta que este jugador era una auténtica agonía. Jugaba con la sub-20 y era una piedra, por lo que nunca tuvo la calidad futbolística para mostrar algo con el primer equipo. Según el entonces técnico de la Fiera, el Chavo Díaz, dijo entre palabras que era un tronco. Con la Fiera solo jugó Copa MX donde se le podía ver correr en cámara lenta y ya. Lo más sobresaliente que dejó este mequetrefe fue un mural todo feo en una barda de las calles de León. Sin duda, este ente fue uno de los peores refuerzos que han llegado a la Fiera en los últimos 10 años. Por cierto, su altísimo nivel lo tiene jugando en el fútbol de la India, ganando un friego de rupias. Yuto Ono y Kanji Fukuda. Bueno, este punto va por dos. Estos asiáticos fueron la oda a la risa porque la llegada de estos japoneses en su momento dio de qué hablar, aunque terminaron siendo un rotundo fiasco. Empezamos con Yuto Ono, quien en 2011 se dispuso a venir a México porque quería ser como su hermano. Esta historia se parece a la de Sato. En fin, Yuto encalló en la capital jalisciense con las Chivas, pero ahí no lo aceptaron porque juegan mexicanos. Luego fue a pedir limosna al Atlas y a Tecos. Luego fue a pedir limosna al Atlas y a Tecos. Y nada, lo mandaron a LV. Hasta se le abrió un chance en la capital. En fin, Yuto encalló en la capital jalisciense con las Chivas, pero ahí no lo aceptaron porque juegan mexicanos. Luego fue a pedir limosna al Atlas y a Tecos y nada, lo mandaron a ALV, hasta que se le abrió un chance en la capital hidrocálida con el Necaxa, equipo que había regresado al ascenso MX. Gracias a Jaime Ordiales, este asiático dio de qué hablar desde que llegó, pues no sabía hablar español y poco a poco fue aprendiendo, pero más de sus compañeros, quienes ya le habían enseñado a saludar. Cuando lo presentaron en los altos mandos de Necaxa, este saludó de dos formas, haciendo la reverencia nipona y rematando con un "¿qué pedo, güey?". Todos en la sala se quedaron estupefactos y atónitos hasta finalizar con una carcajada. Yuto estuvo un tiempo en Necaxa jugando con la sub-20 hasta que después encontró cabida en Celaya, donde jugó 27 encuentros y anotó 8 goles. Luego llegó a Veracruz, donde anotó 2 goles, terminando en el San Luis, donde anotó 3 goles y se quedó hasta el 2014. Actualmente juega en la segunda de Japón y jamás volvió a México. Por otro lado, Kanji Fukuda fue el primer
primer japonés que vino a jugar a la Liga MX. Este es recordado porque llegó en primera instancia a jugar con el Pachuca Juniors, pero terminó por hacerlo con los Tuzos de Pachuca. Años más tarde se repetiría la historia con Keisuke Honda. Fukuda era como una especie de loco Abreu japonés, pues en su andar militó en 13 clubes, pero en América Latina había llegado en 2004 a jugar con el Guaraní, donde fue jugador constante. Luego saltó en 2005 a Pachuca, donde fue un guerrero samurái, jugando 19 encuentros y anotando 10 goles. Este japonés ya no dio para más, por lo que se fue degradando hasta llegar a jugar con el Irapuato en uno de sus peores momentos como franquicia, aunque no le fue tan mal. Jugó 18 encuentros y anotó 10 goles hasta que decidió irse de México, pues su calidad no era bien valorada. Terminó retirado en el fútbol de Hong Kong. Actualmente vende comida china en un restaurante del centro de esa misma ciudad. Ramón Núñez. Si bien Honduras no es un país exótico como tal, es raro e inusual ver a un hondureño jugar en equipos grandes de México y que la rompan. A mi Carlos Pavón no me lo toquen porque esa es otra historia. Seguro, muchos van a discrepar con este punto, pero Ramón Núñez dejó un buen sabor de boca en el Puebla, aunque a decir verdad este jugador solo tuvo destellos y ya. En 2009 estuvo a préstamo con el Puebla, donde jugó 20 partidos y solamente anotó 5 goles, pero en la media del Puebla del Chelis tuvo cierta participación sobre el final del campeonato, llegando hasta las semifinales con la franja en aquel Clausura 2009, donde los camoteros tenían un fútbol vistoso. En ese mismo año Cruz Azul adquirió sus servicios en lo que fue un verdadero desperdicio de dinero. Núñez costó 1.1 millones de dólares y con la máquina solamente disputó 15 encuentros anotando 2 tristes goles, siendo una calamidad en la media cancha. Durante esas épocas Cruz Azul se caracterizaba por ser un equipo muy débil en la media y no funcionaba para nada su sistema, pues hubo poca creación de juego cuando el hondureño estaba en la cancha. Aún así, fue un ídolo en la selección nacional catracha. Ramón Núñez será recordado en Cruz Azul por ser un futbolista de muy baja calidad, pícaro sí, pero siempre se hacía bola solito con la pelota. Ramón Núñez se retiró en 2017 en un equipo de la Liga Norteamericana de Fútbol. Como ves, estos son los 6 futbolistas que llegaron de ligas atípicas a jugar a México y que muchos de ellos solamente vinieron a robar y a causar lástimas. Pero dime, ¿qué otros futbolistas de ligas poco usuales han llegado a México para hacer reír a la afición? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.